frío, claro, la gente mucho más enferma y la estadística es muy fuerte. Exactamente, me consta porque obviamente los estragos del frío también me han afectado como a tantísimos más, según cifras que se están dando, más de 1 millón de personas y contando presentan casos de enfermedades respiratorias a nivel nacional. Entre los más afectados, la población de damas, de adultos mayores y menores de años de 5 añitos para abajo, claro. Pero también gente adulta como yo que me ha afectado la garganta. Y en general, ¿no? O sea, estamos hablando más de 1 millón de personas afectadas en 6 meses. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Muchísimo. Justamente para hablar cómo nos podemos cuidar ante este frío tan inclemente, hemos invitado acá al set al doctor Antonio Morales. Él es neumólogo del Hospital 2 de Mayo del Minsa. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Doctor, ¿qué hacemos para cuidarnos de este clima? Bien, definitivamente la llegada del invierno trae consigo enfermedades respiratorias, infecciosas, ¿no? La causa de esto es necesariamente microorganismos como virus, bacterias, no precisamente el frío, pero sí que el frío condiciona a que nuestras defensas, tanto inmunológicas como nuestras barreras físicas, se vean alteradas, ¿no? Por ejemplo, tenemos vellosidades, los cilios en la vía respiratoria, que lo habitual, su trabajo habitual es mover y barrer secreciones, pero con el frío, a bajas temperaturas, estos cilios se detienen. Entonces los microorganismos se ven favorecidos para su ingreso. Adicionalmente, en bajas temperaturas, la circulación pulmonar se enlentece. De esa manera, nuestras defensas, nuestras células inmunológicas, las células blancas, también se ven enlentecidas y la respuesta como tal inmunológica alterada. Ahora, mucha gente en su casa seguramente se preguntará, ¿cuándo acude un médico? O sea, es muy común en el invierno, en el otoño desde ya, pero en el invierno, la gripe o el estornudo, la tos. Pero ¿cuándo tendríamos que preocuparnos de ir al médico? Bien, definitivamente los síntomas que causan las infecciones respiratorias, ya sea por rinofaringitis, laringitis, traqueitis, traqueobronquitis y la temida neumonía, que sí es mortal y es preciso indicar que es de las causas más frecuentes de mortalidad a nivel mundial, tanto en niños menores de 5 años o mayores de 60 años, y además de aquellos que tienen comorbilidades, es importante tener en cuenta los síntomas como de alarma, fiebre persistente, ¿no? Sobre todo que sean altas. ¿Cuando pasan 3, 4 días o más? No, que a pesar de recibir medicación, llámese paracetamol o metamisol, por ejemplo, persista, ¿no? Sea continua. No netamente días, pero sí que a pesar del tratamiento adecuado, continúe. ¿No? Además, dolor torácico, silbidos en el pecho, ¿no? Aquellas personas con enfermedades respiratorias crónicas, llámese asma, EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que está asociado al tabaco, o aquellas personas que tienen bronquiectasias, que son secuelas de infecciones respiratorias previas muy prevalentes en nuestro país, ellos tienen más riesgo, además de desarrollar y descompensarse como tal. Ahora, cuando estás en una gripe regular, digamos, un proceso que sabes que te durará unos 5 o 7 días, o quizás ahora más con los nuevos virales, ya se pasa a broncoespasmos, ¿no es cierto? Ahí sí ya es un poquito más complicada la cosa por ese silbido del pecho. Sí, definitivamente. Bueno, si bien es cierto, no todo silbido de pecho significa asma, pero sí que es un signo de alarma, ¿no? Nos tiene que alertar debido a que o estoy debutando con un proceso bronquial infeccioso o estoy debutando con un proceso asmático como tal, o mi asma, que normalmente que ya estaba controlado cuando fui niño, cuando fui adolescente, se ha descompensado, ¿no? Y esto definitivamente va a conllevar a que la persona acuda con mayor frecuencia a consulta médica o a la emergencia o inclusive a hospitalizaciones. Ahora, doctor, ya nos hemos enfocado en las personas que pueden ir a un centro médico, a una clínica, ¿no? Los que tenemos una clínica cerca y tal. Pero quisiera que mandemos un mensaje a la gente que está ahí arriba en Ticleochico, a la gente que está en Ventanilla, en el asentamiento humano, que están en lugares lejísimos y no tienen una posta cerca, por no decir obviamente y descentralizar la noticia, en poblados alejados, en provincias donde no hay una posta, tienen que caminar 2 días para llegar a una posta. ¿Qué hacemos en un invierno tan crudo como el que nos está tocando para que esas personas puedan de alguna manera mitigar una enfermedad en sus hijos o en adultos mayores? Perfecto, como usted lo ha precisado bien y con los ejemplos de los lugares que nos menciona, son lugares donde la humedad relativa es muy alta, es un 100%, donde prácticamente estamos respirando agua. Bien,
Pero las medidas preventivas, porque esto es básicamente prevención, ya que una vez que se da la infección hay que apalearlo con sintomáticos, pero no podemos cortar la infección. Pero las medidas preventivas, las generales al menos, es el lavado de manos, el uso de alcohol gel, el uso de protectores de barrera, el distanciamiento social, la ventilación, ¿no? Porque como en invierno las temperaturas son bajas, todos buscamos naturalmente áreas cálidas. Entonces cerramos las ventanas, cerramos las puertas. Y eso, al contrario, está favoreciendo a que nos contagiemos. Así que el virus. Sí, a que se quede el virus y se contagie. Es importante mencionar el tema de las vacunaciones. Tener un calendario completo de vacunaciones, tanto para la influenza, para el COVID, que ya se ha vuelto endémico, para el neumococo, ¿no? En cuanto a la influenza, el Hospital 2 de Mayo dispone de información que el Ministerio de Salud ha obtenido y ha distribuido al año 6 millones de vacunas contra la influenza tetravalente para adultos. Y para niños, un aproximado de 2 millones, ¿no? Los cuales son gratuitos, y la recomendación siempre es al inicio antes del invierno como tal. Claro, y eso nos dura un año. Prevenir. Doctor, muchas gracias por estar acá, pero no queremos que usted se vaya sin que nos dé esos 3 consejos, esos tips para que uno tenga una señal de alerta. Si es que mi tos ya ha pasado un par de días, la he dejado ahí, ¿cuál es el síntoma que ya debo ir de todas maneras al hospital para que me vean porque algo más está pasando? Perfecto. Entonces, habíamos mencionado fiebre persistente y alta. También es importante mencionar la frecuencia respiratoria, la que no es habitual, ¿no? Porque una frecuencia respiratoria habitual va entre 12 respiraciones a 16 respiraciones por minuto. Pero si mi hijo, mi abuelo o mi familiar está respirando 20 veces por minuto, se le hunde el tórax, se le hunde el pecho, me tiene que llamar la atención. Si hay trastorno del sensorio, me tiene que llamar la atención. No tiene inapetencia, sobre todo en los adultos mayores, porque los adultos mayores no hacen mucha fiebre, pero sí que hay alteración del sensorio y taquipnea. Ahora, el COVID nos ha dejado muchas enseñanzas, y una de ellas es el uso del oxímetro de pulso, muy casero, barato y a la mano, en el cual si nosotros vemos a nivel del mar, me refiero, si la saturación baja por debajo de 94, valga la redundancia, ya me tiene que prender una alarma. Pero si está por debajo de 90% la saturación de oxígeno, sí o sí tengo que ir a la emergencia, porque eso es una insuficiencia respiratoria y una emergencia sanitaria. Correcto, doctor. Está clarísimo los consejos, los tips, las recomendaciones. Gracias por estar en el consultorio médico matinal. 7:39, tenemos información de último minuto.